Y hoy con la presentación en cámara de Sabrina, la maga, tal como la llamaba su mentora. Tengo más bien una queja formal porque todavía nadie me saludó por el Día del Mago. Voy a hablar de los fantasmas y misterios en los subterráneos de Buenos Aires. ¿Los subterráneos? Los subterráneos. Ah, mire, qué casualidad, justo le traje... En los talleres subterráneos de la línea B, cerca de la estación Dorrego, trabajadores nocturnos han reportado sombras moviéndose en andenes y plataformas, relacionándolas con obreros que fallecieron en accidentes durante la construcción del subte. Tenebrosas noches, bienvenidos a La Hora Tenebrosa acá en Parasomnia, y hoy con la presentación en cámara de Sabrina, la maga, tal como la llamaba su mentora, María Josefa Flores Vila. Sabri es quien realiza múltiples tareas en el universo Parasomnia, entre ellas Community Manager, editora de video, filmación, guionista y otras actividades que conforman el núcleo de todo este emprendimiento que es Parasomnia. Así que en esta oportunidad, querida Sabri, te damos la bienvenida y presentación en el streaming, así te conoce nuestro público. Bueno, muchas gracias, profesor. Tenebrosas noches a la Orden de Parasomnia. Estoy muy contenta de formar parte de este proyecto. Y nosotros muy agradecidos de contar con tu presencia y con todo lo que contribuís. Y espero que Tito no te haya importunado con alguna de sus ocurrencias. Como ya sabés, Tito tiene el alma de un niño, aunque a veces no tanto. Y veo que has traído unas galletitas. Sí, me las dio Parvus. Acá están las galletitas de chocolate. Es un encargo de la tía Roberta para Dunkel. Te las alcanzó Parvus, nuestro nuevo asistente, que ya van a conocer. Pronto hablaremos de nuestro querido y pequeño Parvus. Pero este es tu momento. Si querés presentarte al público, querés comentar algo. Tengo más bien una queja formal porque todavía nadie me saludó por el Día del Mago. Le cuento a la Orden de Parasomnia también que el 31 de enero se celebra el Día del Mago por el fallecimiento de Giovanni Bosco, que fue un sacerdote italiano que, murió un 31 de enero de 1888 y él practicaba magia para atraer fieles a la iglesia. Hay un acto muy conocido de él, de magia, que lo que hacía era resucitar un ave descuartizada. No sé, Tito, ¿qué opinas al respecto? Otra vez. No, me insiste con que quiere que cuenten la historia de él. Otra vez Tito, está pesado con eso, insiste a todos que contemos cómo él llegó a Parasomnia. Y creo que Tito atraviesa una crisis de celos, con Dunkel, con vos, con Parvus, en fin. Tito, ya falta poco, vamos a contar tu historia y además te tengo preparado una sorpresa. Sí, pero tranquilo, no insistas porque es una sorpresa. Bueno, ahí creo que ya se calmó. Se calmó. Así que me voy a ir al control. Ya Dunkel debería venir a sus galletitas. Así que feliz streaming y muchísimas gracias. Nos volveremos a ver. Muchas gracias y adelante entonces. Sí, decirle a Dunkel que venga, porque ya debe haber olido las galletitas de chocolate, seguramente ya está inquieto, así que bueno. Bueno, a ver, Tito, vas a volver a tu lugar, acá despacito, sin molestar. Ya Sí, tratá que no se pinche la cola, porque después empiezan los gritos.
No, casi se quema con la vela, que es peor todavía. A ver, ahí va. Bueno, te sostiene Ahí dedos, ahí está. Ahí lo sostiene dedos. no se puede quejar Dunkel, galletitas y todo. Falta un vaso de leche nomás. Bueno, ya es mucho. Igual, no sé, me las va a empezar a traer Parvus. Yo preferiría que las siga trayendo la maga, pero bueno. No voy a decir nada. Bueno. Porque después me van a acusar de ciertas Ajá. cosas. Les aconsejo, como siempre, que escriban Tecti para estar protegidos. Está muy bien. Tomen sus estampita, santito, medallita, todo lo que los proteja, porque cuando uno habla de ciertas energías, después se les puede pegar algo. No digan que no avisé. ¿Escuché bien? Ya es hora, ¿no, profesor? A ver. Sí, él ya está acá, así que vamos a comenzar. ¿De qué dijo que iba a hablar entonces? Porque me distraje. Voy a hablar de los fantasmas y misterios en los subterráneos de Buenos Aires. ¿Los subterráneos? Los subterráneos. Ah, mire, qué casualidad, justo le traje... Bueno, es una... Para que controle la velocidad de un subte, aunque bueno, creo que ya está un poco pasada de moda, pero quizás le... Sí, pero es una excelente antigüedad. Esto que ven aquí es la manija de uno de los comandos que se usaba en el subterráneo A, el famoso subterráneo que era todo de madera, incluso el interior, los asientos eran de madera de roble de Eslavonia, pueden ver fotos, era una maravilla. Y este era uno de los elementos que se utilizaba para regular la velocidad o frenado, nada más y nada menos que del subterráneo. Así que bueno, le agradezco muchísimo. Impresionante. Bien, profesor. Impresionante. Bueno. O sea, una pieza del año 1913 en adelante. No se puede quejar. No le traigo cráneos, no me meto en cementerios. Aún. Pero le traigo manijas de subte antiguo. Bueno, esa es mi misión, meterlo a usted en cementerios, que ya va a llegar. Empezamos. Sí. El subterráneo de Buenos Aires, el subte, para los porteños, no es solo un medio de transporte, es una red profunda que cruza más de un siglo de historia urbana, accidentes, conflictos sociales y memoria colectiva. La línea A fue inaugurada en 1913, fue la primera de Latinoamérica y se construyó en un momento de crecimiento acelerado de la ciudad, bajo avenidas, plazas y, escuchá bien Dunkel, bajo cementerios antiguos. ¿Ya empezamos con los cementerios? ¿Otra vez, profesor? No puede ser. Sí. En la construcción del subte, ten en cuenta que trabajaron 1.500 obreros y dadas estas condiciones históricas y topográficas, se fue forjando el terreno en el que germinaron ciertos relatos paranormales que combinan algunos hechos reales con experiencias que no tienen explicación. Entonces, ¿entiendo bien que estaban construyendo eso removiendo antiguos cementerios? La historia de Buenos Aires es una historia realmente compleja porque ha habido muchos lugares donde provisoriamente o antiguamente se enterraba a la gente, funcionaban como camposantos y que cuando la ciudad fue creciendo, fue avanzando y fue también adquiriendo nuevas tecnologías, debieron ser cambiados de lugar. En algunos casos se procedió al traslado de esos cadáveres a otro lado, a cementerios nuevos mucho más amplios, un poco más alejados del casco urbano. Estamos hablando desde el año 1700 en adelante. Ten en cuenta que hasta el año 1820-22 la gente se enterraba en los lugares santos, es decir, alrededor de las iglesias básicamente. Okay. Entonces, ya vamos a hablar en detalle. Creo que da como para hacer un Twitch, así que voy a armar un Twitch de cementerios, sobre todo este tema de cementerios digamos, de lo que sería capital, ¿no es cierto?, el casco de la ciudad y cómo se han cambiado, algo que es muy común. Mientras no lo traigan aquí y tenga Campo Santo alrededor de su extraña casa, profesor, está todo bien.
Bueno, después te voy a decir, porque acá en esta zona hubo un lugar donde... Bueno, no voy a seguir hablando porque no vas a dormir esta noche. Así que bueno, la cuestión es que para muchos trabajadores y usuarios, el subte es un lugar de paso, de tránsito, de ruido cotidiano, pero para quienes transitan fuera del horario o hacen mantenimiento, especialmente nocturno, en los túneles, estaciones vacías, andenes olvidados, pueden transformarse en escenarios de fenómenos que desafían explicaciones simples. Una de las leyendas más conocidas es la de las estaciones Pasco Sur, Alberti Norte y la Estación Fantasma. Un núcleo central de relatos fantasmales en el subte porteño se refiere a lo que se conoce como Estación Fantasma, situada entre Pasco y Alberti de la línea A. Estas dos paradas fueron cerradas hace décadas y hoy son accesibles solo desde los rieles o en tours de historia. Durante la construcción original de la línea, que duró 3 años en 1910 y 1913, 2 obreros italianos habrían muerto en un derrumbe mientras trabajaban en un punto que quedaba entre las actuales estaciones Pasco y Alberti. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. La empresa constructora optó por no construir allí esa estación y selló esa parte de la red. La historia no figura en los registros técnicos oficiales de forma explícita, pero ha circulado oralmente desde hace décadas. Según estas versiones urbanas, cuando una formación pasa por este tramo en la noche, las luces del vagón se apagan por un momento y algunos pasajeros aseguran haber visto una estación que no existe, con su plataforma, andenes, mientras otros reportan figuras humanas translúcidas a la altura de las vías. Una publicación local recopiló testimonios de trabajadores que afirman que a la noche luces y cámaras de seguridad parecen registrar figuras que miran fijamente hacia las cámaras, como desafiando las miradas de quienes los contemplan. Estas leyendas han sido interpretadas como mitos urbanos, como testimonios de quienes trabajan en mantenimiento nocturno, reforzando la idea de que el subte no solo transporta personas, sino también memoria y presencias del pasado. Más allá de esta estación fantasma existen múltiples relatos, algunos difundidos en medios, otros en redes sociales y comunidades de usuarios, sobre apariciones concretas dentro de formaciones, andenes y túneles. Por ejemplo, hay videos que circulaban en redes sociales bajo etiquetas como, visiones paranormales, espectros en los subtes, donde se muestra una supuesta sombra humana moviéndose dentro de un pasillo del subte, seguido por una puerta que se abre y se cierra de manera abrupta, sin presencia humana aparente. Los trabajadores que revisaron estas grabaciones quedaron sorprendidos y no encontraron una explicación técnica clara para el comportamiento de las puertas, ni para esa figura que captaron. En casos similares, empleados de Metrovías han reportado que luego de que el subte se clausura en horario nocturno, las cámaras dejan de funcionar o se apagan misteriosamente. Cuando se activan, muchos afirman haber visto siluetas humanas esperando en los andenes o reflejadas en las lentes. Además de figuras visuales, hay testimonios contemporáneos de usuarios de plataformas donde se describe una voz femenina sollozando dentro de un vagón de la línea D. Este testigo asegura que era claramente audible y parecía provenir de una mujer presente en el mismo vagón, aunque nadie a su alrededor estaba llorando. Este tipo de experiencias apuntan a que no todos los fenómenos son visuales, sino que pueden involucrar la percepción de sonidos o voces sin una fuente física identificable. ¿Puede ser, profesor, que también reportaron algo similar de subte A, que decían que estaba la Llorona o algo así? Decían. Por supuesto.
había como medio una especie de, entre comillas, creepypasta Y de sobre hecho, eso. de hecho conozco una persona, una amistad, que bueno, no voy a dar el nombre, que estuvo trabajando durante un tiempo apreciable en la parte de mantenimiento del subterráneo A, y que justamente hablaba de todo este tipo de cosas, y él era testigo que algo sucedía, algo inexplicable. Ujú. Bueno, ahí está el aporte de Rapso justamente, que trabajó y bueno, dice que lamentablemente hay gente que ha decidido terminar con su vida y dice que aparentemente es mucha. Y bueno, que también deben haber presencias no tan antiguas. Y tiene lógica también. Gracias Sí, sí. Rapso, sí, sí, sin duda que también constituyen una fuente de energías, ¿no es cierto?, residuales, algo que también lo podríamos comparar con los yurei que estuvimos trabajando. Ujú. Los trabajadores del subte que transitan los lugares menos visibles, menos frecuentados por el público, aportan algunos de los relatos más persistentes y estructurados. La famosa señora de la línea B, que ha sido de algún modo relatada en informes, videos de medios populares. Este espectro femenino, según los testimonios de talleres y mantenimiento, que están justamente debajo del cementerio de Chacarita. Sería visto en baños o sectores apartados de estaciones y aparece acompañado de acontecimientos desafortunados poco después. Fallecimientos de compañeros, accidentes. El mito se refuerza por su persistencia en relatos que se repiten, aunque con ciertas variaciones. Para algunos es una figura que deambula sin rumbo, para otros es un presagio de algo trágico que está por venir. En los talleres subterráneos de la línea B, cerca de la estación Dorrego, trabajadores nocturnos han reportado sombras moviéndose en andenes y plataformas, relacionándolas con obreros que fallecieron en accidentes durante la construcción del subte. Además, empleados de seguridad y mantenimiento suelen realizar rondas en parejas por precaución, no solo por la seguridad laboral, sino también porque varios relatan sentir que no están solos. Una mezcla de intuición, de experiencias inesperadas durante los recorridos. Estas historias de fantasmas no están distribuidas uniformemente por toda la red del subte, sino que se concentran especialmente en determinadas líneas y estaciones que tienen historias particulares, cierres o accidentes históricos. Por ejemplo, en la estación Sáenz Peña, el hombre en el baño. Según relatos que se han transmitido desde décadas entre trabajadores y usuarios, en la estación Sáenz Peña de la línea A hay una historia que es recurrente. Empleados han afirmado ver en los sanitarios a un hombre degollado sobre un charco de sangre. Cuando alertaron a la seguridad, al inspeccionar no encontraron rastro alguno. Y este episodio se repitió más de una vez, con distintos testigos, reforzando la sensación de algo inexplicable en esa estación. En los túneles entre Pasco y Alberti hay una versión que dice que de noche suele aparecer una mujer vestida de novia. Según la narración, esta figura sería el espíritu de una mujer que se arrojó a las vías porque su novio la abandonó en el altar de una parroquia cercana. Esto me recuerda un poco al fantasma de la pasajera de la línea 500, profesor. Que termina, bueno, frente al cementerio, o que tiene una parada ahí en el cementerio y que, bueno, exactamente, ese fantasma de, bueno, de la mujer que decidió también terminar con su vida arrojándose bajo un colectivo. Sí. La pasajera de la línea 500 es un hecho que muchos conductores de colectivo cuentan que en uno de los últimos viajes que hace la línea, que pasa justamente por el cementerio de Santa Mónica en Merlo, que en ese lugar toca la chicharra y cuando para abrir la puerta veo que no hay nadie o que hay una figura femenina que baja y que atraviesa la pared del cementerio. Es cierto. Si bien no hay una documentación formal en archivos históricos, la presencia de este personaje femenino en múltiples versiones recopiladas
indica que forma parte del imaginario colectivo subterráneo de toda la ciudad y que de alguna forma también lo atraviesa, ¿eh? O sea que llega a prácticamente todo el folclore espectral, se podría decir, de al menos nuestro país. En los últimos años, con el advenimiento de las cámaras de seguridad y la expansión de las redes, han circulado videos que se han hecho virales y que supuestamente muestran fenómenos que no pueden ser explicados por fallas técnicas. Un video viralizado muestra un fantasma golpeando las puertas de un vagón en un sector abandonado del subte durante una inspección nocturna. Otro clip circuló mostrando una figura humana pasando rápidamente junto a un vagón vacío, con movimiento inexplicable de las puertas. Estos materiales, aunque no constituyen evidencia científica, representan la forma en que relatos paranormales se amplifican mediante la tecnología y provocan debates sobre la naturaleza de la experiencia. Los relatos de fantasmas en el subte porteño no son solo curiosidades, forman parte de una cultura urbana compartida que funciona como memoria colectiva de un pasado de trabajos de obreros muy peligroso, reflejo de temores asociados a lo subterráneo, a lo desconocido, a lo aislado, narrativa popular que transforma lugares cotidianos en escenarios de misterio. Los trabajadores que aseguran haber visto figuras o escuchado voces suelen ser renuentes a hablar públicamente por temor al ridículo y a no ser tomados en serio. Sin embargo, las historias circulan y se consolidan precisamente porque se repiten de forma independiente entre distintos testigos, formatos y épocas. La combinación de construcciones antiguas, accidentes de obra, gente que muere en la construcción, crea un sustrato perfecto para relatos fantasmales que se creen porque tienen historia, no a pesar de la historia. El subte es literalmente un espacio bajo tierra donde la atención humana disminuye y la sugestión, la incertidumbre y la imaginación se amplifican. Los testimonios, formales o informales, indican que los espectros o fantasmas suelen aparecer cuando el tren está generalmente vacío o en horarios nocturnos. Los trabajadores de mantenimiento y vigilancia son quienes más experiencias narran. Hay una vinculación estrecha entre las leyendas y los lugares clausurados o abandonados del sistema. Los subtes de Buenos Aires, especialmente las líneas A y B, son hoy escenario no solo de un transporte masivo, sino de relatos que conforman un corpus de mitos urbanos sobre fantasmas y espectros. Y estos relatos combinan historias de accidentes, muertes reales o históricas, experiencias personales, subjetivas y a veces virales, leyendas urbanas que se entrelazan con la memoria histórica de la ciudad. Ya sea un obrero atrapado entre rieles, un hombre en los sanitarios, una novia espectral en los túneles, estos relatos no solo asustan, sino que enriquecen la trama cultural porteña, transformando la experiencia cotidiana de viajar en un acto que a veces puede dar lugar a la pregunta: ¿realidad, sugestión o algo más profundo? Es bastante interesante. Ahora, me quedé pensando en lo de los cementerios, en esto del traslado de los cuerpos, eso que mucho no me agrada. Bueno, me recuerda mucho, vamos a hablar como siempre de cine aquí. Claro. Me recuerda mucho a Poltergeist, profesor. Sin lugar a dudas. De construir todas esas casas sobre el cementerio que estaba allí originalmente. Bueno, claro, la famosa película Poltergeist, ¿no es cierto?, que producida por Spielberg, una película de fantasmas realmente excelente, culmina dando de alguna forma lugar a pensar en una especie de castigo espectral ocasionado por, digamos, un sacrilegio, una profanación de un lugar sagrado como un cementerio, creando un pueblo. No voy a decir más nada para no espolear totalmente la película, les sugiero verla porque realmente es maravillosa.
Sí. Pero tenés razón, vamos a aclarar algunas cositas. Por ejemplo, la línea B del subte de Buenos Aires pasa por el subsuelo del cementerio de Chacarita, lo atraviesa, conectando el centro, el casco urbano, con barrios más alejados. Y existen relatos de sucesos paranormales y presencias extrañas en esa zona, vinculados a la construcción ya, que implicó mover restos. Y ahí hay historias de trabajadores, pasajeros que afirman ver o haber visto sombras y presencias. Esta línea B, por ejemplo, la estación La Croce, se construyó sobre terrenos de un antiguo cementerio y durante esa construcción se desplazaron tumbas. Por supuesto que todo este tipo de sucesos crea también una impresión en la gente, que de pronto ve que se están trasladando cadáveres, se están sacando féretros, etc. Y en este caso, miles de cuerpos. Estamos hablando de miles de cuerpos durante la construcción de la línea B. Y que de algún modo, sin duda, han originado historia de fantasmas y fenómenos inexplicables. Hay relatos de trabajadores y pasajeros que han reportado sombras que cruzan los túneles, detenciones repentinas, figuras extrañas, especialmente en estaciones concretas del subte. Además, existen plazas en Buenos Aires, como la Plaza Primero de Mayo, que funcionaron como cementerios en el siglo XIX. Y cuando se decidió trasladar esos cementerios, se cree que muchos no fueron trasladados y permanecen cerca o bajo el trazado incluso de la línea de subte. Así que evidentemente hay restos que no han sido retirados, muchos porque no eran reclamados y permanecen aún en esa plaza. Otro dato tiene que ver con la epidemia de fiebre amarilla, una epidemia que asoló todo lo que en ese momento era Buenos Aires, ahí por fines de 1860, 1870, fines del siglo XIX, llevó a la necesidad de enterrar miles de muertos que eran producto de esta plaga, de esta epidemia. Claro. Entonces, tuvieron hasta que usar un tren, llamado el tren de la muerte, por ejemplo, para trasladar toda la gente que había sido enterrada en lo que es actualmente el Parque Los Andes y debía ser trasladada a la nueva Chacarita, al nuevo cementerio. Claro. Todo este tema, de algún modo, es responsable de todas estas también leyendas, mitos urbanos, y lo han enriquecido. Y bueno, después de lo que hemos hablado, tomo la propuesta como para hacer un Twitch exclusivamente de este tema, de los cementerios más antiguos de Buenos Aires, y bueno, y los traslados y todo este asunto que realmente es algo muy complicado y que tiene un montón de vericuetos y cosas extrañas como para hablar. Sí, usted quiere darme asco, profesor. No quiere que me coma mis galletas de chocolate tranquilo, claramente. Bueno. ¿Cómo piensa que reaccionaría a esto, profesor? ¿Qué dice? ¿Cómo? Está bueno. Empezamos de vuelta con el aparatito de lucecitas. Estará maldito el profesor. Eso parece más un juguete o linternita para Tito. Pero no es un juguete, no es para Tito. ¿Y para qué sirve eso? Ya le expliqué para qué sirve. ¿Usted cree en todas esas cosas? Bueno, deje de quejarse. La pregunta del millón es: ¿va a contarnos alguna historia de terror como a veces acostumbra, profesor? Y... ya lo sabe. Sí, la voy a contar. Voy a contar una historia de algo que tiene que ver con una vivencia personal, pero bueno, no olviden que están escuchando las historias del profesor Ledesgrave. Claro, hay algo de entretenimiento, pero también algo de fondo que fue real, ¿no es cierto, profesor? Siempre, toda historia tiene algo de verdad. Y acaba la historia. Hace ya unos años atrás, aproximadamente en el año 2015, tuve la oportunidad de viajar a Perú, un viaje realmente hermoso donde buscaba especialmente tener contacto con todo lo ancestral, con digamos el conocimiento y la energía, ¿no es cierto?, de un pueblo que tiene una historia tan hermosa, ¿no es cierto?, y tan a veces
compleja a nivel arqueológica, no toda conocida, y concurría a un pueblo que se llama Huazao, que queda en lo que sería las afueras de Cusco, en Perú. Luego de recorrer esas inmediaciones de este lugar, ya era la tarde, el atardecer, ya me planteaba tener que regresar a Cusco, porque yo estaba parando justamente en un hotel allí. Pero vi un cartelito luminoso que titilaba con letras rojas brillantes y decía Tarot. De alguna forma, empujado por mi curiosidad, entré. Cuando abrí la puerta sonó una campanita que tintineó, y poco después, tras una cortinita de perlas de plástico, apareció una mujer anciana que me extendió la mano pidiéndome el precio de la entrada, un par de billetes, y nos sentamos en una mesita pequeña donde encendió una vela. Allí comenzó a mezclar una baraja y mostrarme, bueno, distintas figuras de la misma, al tiempo que iba hablando sobre mi persona, sobre mi futuro. Pero de pronto se detuvo porque estaba observando fijamente mi talismán y me preguntó dónde lo había conseguido y me dice, ¿qué piedra es esa? Yo, mientras tanto, mientras sostenía el talismán y le iba a contestar, vi una sombra oscura que pareció moverse detrás de la anciana, y la anciana se dio cuenta que yo había visto algo y me preguntó qué acababa de ver. Cuando se lo dije, me miró con una expresión de mucha tristeza, tanto que me animé a decirle que podía volver al día siguiente con algunos objetos que podrían ayudarla. Ella dio vuelta a otra carta, salió la figura de un arcano, no voy a decir cuál, y me miró muy angustiada y me dijo, de acuerdo. Quedé entonces en verla la tarde siguiente, allí mismo, y regresé, pero me encontré con que no veía la tienda, no estaba el cartelito que decía Tarot, y donde debía estar, había ahora un pequeño local que parecía estar cerrado hace mucho. En la esquina, un hombre ofrecía servicios de curandero. Entonces le pregunté, le describí la anciana, vio que era una tienda de tarot. Me dice, me dice, usted pregunta por la lechiguana. Ella falleció hace años. Y aquí termina la historia. Espero que les haya gustado. Como siempre, bueno, les agradecemos estar aquí con nosotros presentes y difundir, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Estamos ganando cada vez más adeptos y eso es algo espectacular. Vamos, que necesitamos... ¿Cuántos dijo que quiere? ¿1 millón? No, Tito, pará, vamos de a poco. Está pretencioso, Tito, ¿eh? ¿Qué quiere qué? 1 millón de suscriptores, pero quiere como si tiene su sección, si no, dice que se va a hacer su canal aparte. De YouTube. Bueno, Tito, pero no ponga límites, ¿eh? No ponga un número. Deje que, que el universo le conceda. No, pero está muy ambicioso. Y bueno, no quiere ser menos. Sí, ya veo. Bueno, en fin. Está bien lo que hace. Ya es hora, ¿no? Sí, ya es tiempo de irnos. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Y nos veremos el próximo viernes, ¿no es cierto, profesor? Así es. A la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Los esperamos el viernes que viene en La Hora Tenebrosa de Parasomnia Show. Así que bueno, tenebrosas noches. Tenebrosas noches.